Hola, bienvenidos a tu canal Sistema de Sobres, espero que estén bien. Si eres de las personas que te gusta tener las finanzas organizadas, pues te invito a que me acompañes durante este video porque te voy a explicar cómo yo me mantengo libre de deudas y a la vez tener un dinero ahorrado. Y si quieres salir de deudas y comenzar a ahorrar, pues te invito a que te quedes y veas este video hasta el final. Voy a comenzar diciéndole que lo primero que deben hacer es un presupuesto, así que les voy a enseñar y les voy a explicar cómo hago el mío para que usted lo adapte a tus necesidades. Siempre me gusta hacer el video de mi presupuesto porque número uno, tengo suscriptores nuevos, que por cierto quiero darle muchas gracias a todos los que pertenecen a mi pequeña familia, y si estás aún viendo este video y aún no te has suscrito, pues te invito a hacerlo y que seas parte de esta pequeña comunidad. Y como les decía, pues me gusta hacer el video de presupuesto por mis nuevos suscriptores y por todos aquellos que ven por primera vez este video, pues tengan una idea clara de cómo comenzar a hacer su presupuesto y comenzar a tener control de todas sus finanzas. Aquí tengo mi libreta de presupuesto y voy a acercar un poco más la cámara. Ok, pues voy a comenzar por la fecha de hoy, que sería 4 abril 1 del 2022, y en el balance en la cuenta tengo 25 centavos. Entonces, mi ingreso de esta quincena fue de $846 con 65 centavos. Aquí en el sobrante pues tengo lo que tengo de balance en la cuenta, que serían los 25 centavos. Y eso me da un total, sumo ahora todo, y me da un total de $846 con 90 centavos. Ok, ahora con estos $846 con 90 centavos yo voy a comenzar a escribir todas mis facturas de esta quincena que me toca pagar. Aquí sería pues la renta, que serían $536. Recuerden siempre que esta renta la pagamos entre varios miembros de la familia. Sería el seguro del carro, serían $73, porque como ya saben, pues son $73 en una quincena y $73 que saco en la otra quincena. Sería el fee del banco, son $6. Ahora sumamos todos los gastos de estos biles, que sería un total de $615. $615. Ahora lo que vamos a hacer es, a mi ingreso total le voy a restar los $615. Por aquí tengo la calculadora. Y eso me da a un total de un sobrante de $231 con 90 centavos. Pues este sobrante lo voy a subir aquí. 231 con 90. Entonces yo voy a comenzar con estos $231 a dividirlos entre los gastos variables. Les quiero decir que estos 231 son el total del dinero que yo voy a estar sacando del banco. Por lo tanto, lo voy a escribir aquí abajo, redondeado, porque yo siempre dejo los centavos en la cuenta. Entonces, pues vamos a comenzar con lo que sería la electricidad, que serían $102. Sería la panadería, $9. El laundry serían 8, y Dollar Tree serían $6. Ahora lo que hago es que yo voy a sumar todos mis gastos variables, y esto me da a un total de $125.
Entonces ahora a estos $231 yo le voy a restar estos $125. Voy a restarlo por aquí. Eso me dejaría con un sobrante de $106. Es $106.90, pero yo voy a redondear los $106. Estos $106 son los que yo voy a utilizar para rellenar mis sobres de ahorro. Lo que yo voy a tener para rellenar los sobres que yo utilizo para ahorrar para cumpleaños, para tengo allí sobres para registración del carro, inspección del carro, todos esos ahorros que yo hago, que tengo dividido. Entonces ahora aquí en esta área lo que yo voy a escribir es cómo yo quiero que el banco me devuelva ese dinero. Y entonces pues serían los $102 de electricidad, los 9 de panadería, los 8 de laundry, los 6 de Dollar Tree y los 106 que necesito para rellenar mis sobres. Y entonces aquí lo voy a dividir por la cantidad que quiero de cada billete. Pues de electricidad quiero un billete de 100 y 2 de 1. De panadería pues sería 1 de 5 y 4 de 1. De laundry sería 1 de 5 y 3 de 1. De Dollar Tree pues sería 1 de 5 y 1 de 1. Ahora bien, estos 106 pues yo quiero dividirlos, quiero 2 de 20, quiero 5 de 10, quiero 1 de 5 de 10, 1 de 5 y entonces quiero 11 de 1. Así yo quiero que me devuelvan el dinero. Entonces ahora voy a sumar la cantidad de cada billete. De 100 tengo 1. Discúlpenme, va aquí abajo. De 100 tengo 1. De 50 no tengo. De 20 tengo 2. De 10 tengo 5. De 5 tengo 4. Y de 1 tengo 21. Entonces aquí en este papelito, que es el que yo voy a entregar en el banco, pues voy a escribir aquí cuánto dinero en total yo quiero. Son $231. Los billetes, la cantidad y el valor total. Entonces voy a escribir de cuáles yo necesito. Pues de 100 necesito de 100, necesito de 20, necesito de 5, de 10, necesito de 5 y necesito de 1. Entonces voy a poner la cantidad que necesito de cada uno. Pues de 100 necesito 1 y serían $100. De 20 necesito 2 y serían $40. De 5 necesito, de 10, que diga de 10, necesito 5, y serían $50. $50. De 5 necesito 4 y serían $20. Y de 1 necesito 21, que serían $21. Y entonces, para ver que todo esté bien y la suma esté correcta, pues yo sumo todos estos números y me tienen que dar a la cantidad del dinero total que yo voy a sacar del banco. Con este papelito, yo voy al banco, lo entrego y ellos me devuelven exactamente esa cantidad de dinero. Antes de despedirme, quiero compartir con ustedes varios canales de compañeras que también hacen este tipo de video. Y voy a comenzar por el canal de Sika Budget. Otro canal sería el de Ahorrando Juntos con Mari. También está el canal de Lil Annabelle's Plans. Está Incrementa tu Cartera, Nina Presupuesto, y también tengo aquí el canal de Bonnie Budgets. Todos
los links de sus canales van a estar en la cajita de suscripción. Así que si perteneces a mi canal, pues te invito a que pases por el canal de ellas y pues les dejes su cariñito por allí y les dicen que van de mi parte. Ahora sí, pues me despido. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber sacado este ratito para compartir conmigo. Si no te has suscrito a mi canal todavía, te invito a suscribirte y mantenerte al tanto del todo, activando la campanita de las notificaciones. Al final del video, pues te van a salir otros enlaces de video. Si aún no los has visto, pues te invito a hacerlos y pues será hasta el próximo video. Bye.